nos está diciendo cosas importantes aquí. ¿Qué es una raíz? Tenemos que entender que la raíz es lo más importante. Sin una raíz el árbol se cae. Estamos hablando de dos cosas importantes. Raíz, que es lo que acabamos de mencionar, pero estamos hablando también de amargura. Y amargura es una palabra compleja. Nosotros lo entendemos como una sola cosa, pero resulta que amargura viene de amargo. Amargo es algo que no sabe bien, que uno no tolera bien. Entonces, amargura está diciendo que hay algo que no es agradable, es algo que no nos cae bien, es algo que no nos gusta. Cuando decimos, no me gusta ese remedio porque es amargo, dicen los niños, está diciendo, ese sabor no me gusta. Entonces, amargura también viene de un significado, de una palabra griega que quiere decir como algo pesado, como algo punzante. Y el que está amargado tiene algo clavado en el corazón. El que está amargado tiene algo que le pesa. Un sinsabor también le llaman. Entonces, es como algo en el corazón que no nos deja tranquilos. La persona que está amargada no descansa. Pero la amargura generalmente comienza con una situación que nosotros consideramos injusta, que algunas veces puede ser injusta, otras veces puede no ser injusta, pero para nosotros eso es algo que no está bien. Nosotros decimos, me pasó algo que no me debió pasar. Si nosotros no estamos bien cimentados en Dios, si nosotros no estamos bien preparados en Dios, entonces vamos a decir, fue injusto lo que me pasó, ¿y por qué Dios lo permitió? Muchas veces una ofensa, muchas veces nosotros por no estar bien delante de Dios terminamos dándole más importancia a lo que realmente tiene. Muchas veces las personas dicen, te estás ahogando en un vaso con agua. Están diciendo que algo que realmente no tiene importancia está matando a una persona. Te vas a ahogar en un vaso con agua por esa cosa tan pequeña. Pero ¿qué dice el amargado? Es que no te pasó a ti. Que si te hubiera pasado a ti, tú estarías en otra situación. La Biblia dice en Proverbios 4:23, de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Esa es la Reina Valera, revisión Reina Valera 1960. Pero hay una nueva traducción, traducción en lenguaje actual que nos da otra forma de ver eso. Y dice, sobre todas las cosas, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor a través de esto? Que guardemos el corazón y no permitamos que esa raíz de amargura llegue dentro de nuestro corazón, porque si llega al corazón lo va a dañar. Pero amargura tiene otros compañeros, amargura no llega sola. La amargura tiene autocompasión. Y la persona comienza a decir, pobre de mí, mira lo que me ha pasado, pobre de mí, esa es la autocompasión. También comienza a tener cinismo. Claro, a ti no te ha pasado eso, porque es que tú eres esto, tú eres lo otro, es que tú eres un descarado, a ti no te importan las cosas, pero si te hubiera pasado lo mismo, eso se llama cinismo. Enojo. Comienza la persona a cargarse de un sentimiento negativo. Comienza a tener también venganza. La gente le tiene muchas expresiones a la venganza. La venganza es un plato que se come frío. Quiere decir que a la venganza hay que darle tiempo, que no es enseguida, que hay que pensar, que hay que analizar, que hay que maquinar. Pero también hay resentimiento, paranoia, rencor, maquinación. Y todos esos son sentimientos que están muy profundos dentro de una persona. Una persona que desea vengarse no es algo superficial, no es algo que está externo, que está en la piel, es algo que está bien adentro. Generalmente, la persona que está ofendida piensa que la culpa no es suya, sino de los demás. La persona que tiene amargura no piensa que el problema está en ella, piensa que está en los demás. Piensa que son los demás los que están actuando mal. Piensan que los demás no le han prestado atención al problema que él está pasando. Piensan que la otra persona debe disculparse y debe pedir perdón, pero más adelante vamos a ver que ni siquiera esto soluciona la situación. La persona que tiene amargura se victimiza. Comienza a decir, mira lo que me han hecho, todo el esfuerzo que yo hago y así me pagan. Así le sirve el perro a la mano que le da de comer, la muerde. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos cuando pecamos.
Pero no tenemos conciencia que cuando nos amargamos también debemos pedir perdón, porque ofendemos, así no lo manifestemos, a la persona que nos ha agredido, aún sin ella saberlo. Pero también ofendemos a Dios cuando nos amargamos, porque Dios en su palabra dice todo lo contrario, que no nos amarguemos, que mira, que que alguno deje de alcanzar la gracia, podemos dejar de llegar al cielo, podemos perder la salvación por una amargura, por una raíz de amargura. Entonces, el Señor nos está diciendo que esto puede contaminar a los demás. Una persona amargada quiere que los demás sientan lo mismo que él contra la persona que ofendió, que lo ofendió. Pero a veces malos consejos nos hacen creer que realmente esa ofensa sí tiene ese valor, y eso hace que la persona se cargue más cada día. La Biblia dice en Proverbios 11:14, la persona muchas veces busca consejos, y voy a comentarle a alguien, y lo ideal es que alguien que tiene a Cristo le diga, espérate, eso no es para tanto. Pero si encuentra una persona que está mal delante de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, sino el espíritu del mundo, ¿qué le va a decir? Le va a decir lo mismo. Entonces no todos los consejos son buenos. El que no oye consejos no llega a viejos. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Depende qué consejeros. Si vas a buscar personas del mundo, te van a aconsejar mal. Tienes que buscar primero la dirección de Dios y segundo, personas llenas de Dios, del Espíritu Santo, que son las que nos pueden guiar en un problema, en una situación determinada. Si estos consejos son buenos, nos van a hacer entender que estamos exagerando, pero si son malos, nos van a hacer coger más rabia todavía. Si alguien le dice que perdonen, ¿qué van a decir? Eso dicen porque es que a ustedes no les ha pasado. Si ustedes estuvieran en la misma situación que ellos, no responderían de la misma forma. Filipenses 3:13, el apóstol Pablo en su carta nos está diciendo algo importante, no exageremos, tenemos que superar eso. Algunos dicen, pasa la página. Filipenses 3:13 dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando de la salvación, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo esto? Que no podemos quedarnos en lo que pasó, que tenemos que extendernos, que tenemos que salir de esa situación. Hay personas que por una crisis familiar, económica, de salud, se quedan en un problema amargado. La palabra del Señor dice que no nos quedemos ahí, que prosigamos. ¿Qué es proseguir? No es solo seguir, es darle más fuerza, proseguir, ir adelante. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que no nos estanquemos en ese problema. Dios nos manda a desprendernos de toda amargura. Efesios 4:31, la palabra del Señor dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas personas que cuando cogen rabia comienzan a maldecir, comienzan a gritar, no solo a maldecir, sino a decir cosas con malicia, es que ojalá te pasara, es que porque yo soy cristiano, si no yo te deseara esto, es que lo otro. Cuando nosotros dejamos que todas esas cosas salgan, están mostrando que dentro estamos mal. Si una persona, cada vez que coge rabia, cada vez que le pasa una situación que no es agradable, que no espera, que no es la que espera recibir, comienza a tener todo esto, está mostrando que el Espíritu Santo de Dios no está en él. Y por eso Dios, que en su palabra nos habla para exhortarnos y corregirnos, nos está diciendo que tiene que quitarse de nosotros, no un poquito, no alguna de estas cosas, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La vez pasada, en la prédica del domingo pasado, comentábamos que han estudiado en neurociencia que cada vez que una persona coge rabia pierde el control y va perdiendo y se va volviendo menos inteligente. Y el Señor nos lo está diciendo nuevamente. Todo enojo, toda amargura quiere decir que tenemos que aprender a controlar nuestra boca.
una persona sabia controla su boca. Por eso lo dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas. Una persona que deja abrir su boca sin controlarse termina metiéndose en problemas porque cuando se le pase la rabia está arrepentido de todo lo que ha dicho. Entonces todas estas cosas son manifestaciones y son diferentes caras de la amargura. La gritería está mostrando que ahí hay una amargura, esa es una cara de ellas también. La amargura trae problemas espirituales porque no nos deja ver el plan de Dios en nuestras vidas. Porque el plan de Dios es pasarnos por diversas situaciones para que nosotros podamos, lo que estábamos hablando, que el hermano que estaba haciendo la oración, Señor, dame un corazón moldeable, un corazón maleable, que tú puedas transformar a tu gusto, a tu voluntad, como el corazón de David. La Biblia dice que David tenía un corazón que era agradable a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David, siendo guerrero, siendo alguien acostumbrado a usar las armas, llegaba el momento en que se humillaba delante de Dios y decía, Señor, aquí estoy. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Está diciendo, mi corazón y mi mente, yo las estoy sujetando a Dios. El rey David, podemos ver el acto de humildad ante Dios, que quien lo persiguió, quien lo hizo vivir en el desierto mucho tiempo, 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo cuando en una cueva lo encontró, y siempre lo perdonaba. Entonces, eso está mostrando autocontrol. No dejó que su ira saliera, no dejó que su enojo saliera, no maldijo al que lo perseguía. Entonces, esto es humillación ante Dios, no ante el hombre, sino ante Dios. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que esto contamina a otros. Está demostrado que alguien con amargura comienza a amargar una congregación porque comienza a contarle a este y al otro y al otro. Comienza a transformar su familia. Alguien amargado va a contaminar a la esposa, va a amargar al hijo, va a amargar al vecino, va a amargar a todos los que están en su entorno. De la misma manera, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo, a cualquier persona, a los compañeros, a los amigos. Una persona amargada no está conforme con estar amargada. Quiere que los demás tengan la misma rabia y por eso comienza a contarla a todo mundo. Entonces, en la Pascua judía, el Señor, para recordarles qué es la amargura, cuando nosotros estudiamos la Pascua judía nos damos cuenta que entre los alimentos que ellos debían ingerir estaban hierbas amargas. ¿Cuál es la finalidad del Señor? Dañarle el plato de comida. Que ellos vieran que durante el desierto tuvieron momentos amargos. Y en cierta ocasión que el Señor me permitió compartir una cena como la celebran ellos, eran hierbas que teníamos que meter en agua con sal y comernos eso. ¿Para qué? Para recordar que ellos también vivieron por eso y que ahora tenían que entender que lo que tenían dependía de Dios y que la bendición venía de Dios, pero que no se olvidaran de lo que vivieron. Esas son las hierbas amargas. Pero también pasa algo, a veces la persona no quiere dejar que eso profundice. Y si se le da por perdonar al agresor, entonces es la familia la que se molesta. Son los compañeros, los amigos. ¿Cómo lo vas a perdonar? Estoy leyendo un libro que me prestaron sobre una eminencia, un científico muy brillante que es cristiano. Y el tipo comenta que vino a entender ya después que se volvió cristiano el proceso que tuvo que vivir con su hija que se la violaron y que nunca llegó a saber quién había sido el violador. Cuando no era cristiano, él decía, si fuera cierto lo que dicen las personas, que hay un Dios que existe, ¿por qué no metió su mano? ¿Por qué no cubrió a mi hija con un escudo? ¿Por qué no la protegió? ¿Por qué no le dio un cargo de conciencia al violador? Y sin embargo permitió que la violaran. Después vino a entender que son procesos en Dios, que moldearon la vida de ella y moldearon la vida de él. Entonces, pero una persona que no tiene a Dios comienza a decir, ese es el Dios al que ustedes le sirven, yo no le voy a servir porque no me sirvió. Y comienza a llenarse de odio. Y son conocidos los casos de personas que violaron siendo niños y ahora se desquitan violando niños. De que violaron a un familiar y ellos violan también. De que les hicieron algo y ellos se desquitan. Hemos escuchado una cantidad de casos de personas que terminan con una enfermedad infecciosa de transmisión sexual grave
y lo que hacen es que comienzan a buscar más personas para infectarlas. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una amargura. Y así como les pasó algo, quieren que a los demás los pase. Es como si, porque golpearon mi carro en un accidente, yo voy a querer que a los demás les pase lo mismo. Es como cuando alguien tiene una desgracia y quiere que a los demás les pase. Eso es la amargura. No están pensando en cosas buenas para los demás, sino que quieren que lo malo que les ha pasado le pase a los demás. Entonces, cuando actuamos con amargura, no estamos haciendo caso a la palabra del Señor. Salmo 73, 22. Cuando nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos con amargura, estamos haciendo lo contrario de la palabra del Señor. Nos volvemos necios. Y el salmista dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque tenemos claramente que la palabra del Señor dice que nos quitemos toda amargura. Que si hay personas que son adultas y dicen, pero es que a mí mis papás no me dieron cariño, a ti sí. Pero es que a mí no me dieron cariño, a mí no me dieron la oportunidad de estudiar. Si mis papás me hubieran tratado diferente, yo no fuera así. Si esa primera novia que tuve, si ese primer empleo que tuve, si yo que iba a ser un gran deportista y me lesioné, pero yo hubiera sido diferente. Entonces hay personas que culpan a los demás, pero la Biblia dice que extendamos, que prosigamos al blanco. Pero la Biblia nos está diciendo que cuando no hacemos caso somos como una bestia delante de Dios, torpes que no entendemos su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué se le llama raíz de amargura? Primero, porque es un sentimiento profundo que no llega de un día para otro. Una persona con un simple acto, un desprecio, una ofensa no va a llegar allá. Eso es un proceso que tiene que darse, que generalmente lleva tiempo. Es profundo, es como lo que pasa con un iceberg. Un iceberg es un pedacito de hielo que se ve flotando, pero que por dentro es enorme. Y el barco más grande que hicieron en su época, que fue el Titanic, fue hundido por un iceberg. El tipo fue tan soberbio que me estuve viendo un programa, un especial, y le avisaron, hubo un barco que le avisó tantas veces que tuviera cuidado, y él decía, este barco nada lo puede hundir, porque veía un pedacito de hielo y abajo era una cosa inmensa, y cuando se chocaron se hizo un hueco tan grande que se hundieron. Eso es una raíz de amargura. Nosotros podemos ver pequeñas manifestaciones en el carácter de una persona y por dentro ser algo enorme. Entonces, la amargura cuando explota es porque ya ha hecho mucho daño. La rabia, lo que llamamos rabia, es algo superficial, pero la amargura es algo profundo. Y esto va a llevar al odio, al rencor y a la amargura. Y el amargado va a tomar decisiones basadas en su amargura. Este es mi compañero que le voy a hacer esto, pero es que él me hizo esto. Este es mi compañero que le hizo otro, no se lo voy a hacer. El que está amargado todo lo ve, todo lo juzga, todo lo hace, todo lo evalúa según su amargura. ¿Qué puede causar la amargura? Que muera un ser querido. Y yo he conocido personas que pasan 10, 15. Hay una familia que conozco, hace como 30 años se le murió un familiar y siguen de luto todavía. Nuestro Señor dice que los muertos se entierren a sus muertos. Hay personas que el resto de su vida visten de negro. Otros pueden tener una enfermedad crónica, pobreza, malos tratos con la familia, malos tratos en el trabajo. El mismo Job tuvo un momento donde llegó a lamentarse de su condición. Job capítulo 10, versículo 1. Job comienza a decir, está mi alma hastiada de mi vida, ya estaba harto. Daré largo curso a mi queja. Y a pesar de que los pecados, de que los sufrimientos y padecimientos de Job no fueron tan largos, porque la gente que estudia, los teólogos que estudian esto, dicen que no fueron muchos años, fueron pocos. Los hijos murieron en un día. Los familiares, los amigos que vinieron, buscan en ciertos países donde viven cuánto podían demorar en llegar las noticias y regresar. Algunos dicen que pudo ser un año, algo más de un año. Fueron muy intensos, pero no fueron de tanto tiempo. Sin embargo, Job comienza a decir, está mi alma hastiada de mi vida,
Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Job llegó a amargarse también. A pesar de ser una persona que confiaba mucho en Dios, aún a Job terminó el corazón llenándosele de amargura. Hasta que nuestro Señor aparece y le dice: entonces vas a quedar tú bien para que yo quede mal. Te vas a justificar tú para que yo quede mal. Dios estaba diciendo: bueno, yo te mandé eso. Me vas a decir que yo soy malo y que tú eres bueno. ¿Tú cuándo estabas cuando yo estaba haciendo el mundo? El mismo Job tuvo Dios que llegar a decirle: mira lo que tú eres y mira lo que yo soy, que hice el mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo lo hice? Para que Job pudiera entender. Para que Job pudiera entender que Dios es el que tiene el poder y que todo lo que Dios permite es para bien en nuestra vida, porque Él dice que los planes que tiene para nosotros son de bendición y no de maldición. Job dice: hablaré con amargura de mi alma. El amargado culpa a los demás. Todo el mundo me odia. Conozco el caso de alguien que intentó suicidarse. Y cuando hablábamos con él, ¿qué dice el Señor? Es que los demás me miran feo, yo los saludo y nadie me quiere saludar. La persona tiene que entender que el problema no está afuera, que está dentro de él. Esta persona dejó de buscar a Dios y otra vez está diciendo lo mismo. Otra vez la gente me mira mal, me miran feo, me tienen odio. Nadie me quiere. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se le abre una puerta al diablo. El que está amargado le está abriendo la puerta y le está diciendo: entra, que mi casa es tuya. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo eso, está haciendo como la reflexión en la cual una persona dice: voy a vender mi casa. Vale 100 millones, te la voy a dar en 80. Pero eso sí, este clavo que está en la sala es mío. No te lo voy a vender y te lo dejo barata. No, listo, perfecto. A las 2 de la mañana toca un día. Ajá, ¿qué pasó? No, es que necesito ese clavo, vengo a poner mi sombrero. Y se va. Otro día llega a las 4 de la mañana tocando la puerta. ¿Qué pasó? Vengo a colgar el abrigo. No, pero es que esta casa es mía, usted no puede llegar. Sí, pero es que ese clavo es mío. Entonces, cuando una persona dice que busca de Dios, se mete en oración, lee la Biblia, pero tiene una raíz de amargura, está dejando que ese clavo le pertenezca al diablo, y el diablo va a entrar y decir: es que yo entro porque yo tengo potestad sobre ese clavo. Cuando una persona está amargado, le está diciendo al diablo: usted puede entrar porque ese clavo es suyo. Entonces eso es lo que sucede con el amargado. El amargado le abre una puerta al diablo. Herida, enojo, resentimiento, amargura, esa es la cadena. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, el Señor está diciendo: sed sobrios. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Que no estén borrachos, que estemos pendientes, que estemos atentos. Sed sobrios y velad. ¿Qué es velad? No dormir. En los días que el ladrón ese trató de meterse en mi casa, al lado de mi casa, a la 1 de la mañana ya yo lo esperaba y él comenzaba con los ruidos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si el diablo anda como un león rugiente, con hambre, que no ha comido, y usted abre una puerta de amargura, está dejando que ese león rugiente entre a su casa. El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo en 2 de Corintios 10:11. Y él está diciendo, 2 de Corintios capítulo 10, perdón, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si ustedes perdonan a alguien, yo también lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, le estamos dando ventaja al diablo. Y nosotros no ignoramos cuáles son los planes del diablo, que es robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amargura también es sinónimo de resentimiento. Y me fui a buscar qué es resentimiento. Y eso sí es una palabra compleja. Porque resulta que etimológicamente, y cuando nos vamos al latín, resentimiento, quiere decir repetir algo, darle más fuerza. Sentir viene de sentimiento, es algo que estamos sintiendo. Y miento
decir que es un sufijo que da a entender que algo está actuando, que algo es un método, que algo es un medio o que es el resultado. O sea que resentimiento quiere decir el resultado de volver a sentir lo que nos pasó. Una persona que está resentida, estaba leyendo un artículo sobre resentimiento y lo hizo una pareja de esposos. Y ella estaba contando que ella entendió que ella estaba amargada y resentida, y por eso el pastor le puso a ella que hiciera un ensayo sobre la amargura. Y ella comenzó a analizar y se dio cuenta que estaba amargada porque ella misma dijo: he vuelto a poner la cinta. Como cuando veíamos las cintas esas de Betamax que ya no salen, en la cual, o los cassettes, sonaba una canción y devolvíamos la cinta. Sonaba una canción y devolvíamos la cinta. Nos veíamos una película y a veces con los dedos devolvíamos con un lápiz porque no funcionaba la máquina. Devolvíamos la cinta. Cuando a nosotros nos pasa algo y comenzamos a recordar, y otra vez comenzamos a recordar lo que nos hicieron, y comenzamos a recordar lo que sentimos, y comenzamos a recordar todo lo que pasó, quiere decir que estamos amargados. Eso es resentimiento. Volver a sentir esa ofensa que nos hicieron, lo que sentimos en ese momento. Entonces, si nosotros mentalmente, o nosotros lo volvemos a decir, o sea, verbalmente, pasamos mencionando lo que nos pasó, ahí está diciendo que eso es una amargura y que no queremos dejar eso atrás. No queremos pasar la página. Pero la amargura no solo tiene implicaciones en la salvación, no solo tiene implicaciones espirituales porque nos pone mal delante de Dios, tiene implicaciones físicas. Estuve leyendo sobre un psicólogo, no recuerdo el nombre, que lleva 15 años estudiando sobre la amargura. Y el tipo ha demostrado cómo la amargura termina llevando a muchas enfermedades. Está demostrado que la persona amargada tiene más riesgo de que se le aumente la presión arterial. Porque cuando nosotros estamos en una situación de peligro, nos va a atropellar un carro, se dispara la adrenalina, se dispara la presión, aumenta la frecuencia del corazón para coger más oxígeno, los músculos se llenan, todos estamos en tensión porque viene un peligro. Por eso una persona que sufre un accidente en el momento casi no le duele porque hay mucha adrenalina, mucha sangre oxigenando los músculos. Una persona tiene un accidente, se rompió el hueso, está fracturado, pero hay que seguir corriendo, va a pasar una tragedia. Pero cuando pasa el peligro, todo ese estado tiene que pasar. Pero cuando una persona está amargada, vive en ese momento de ansiedad todo el tiempo, está alerta, está pendiente, está paranoico, me están mirando, la gente me persigue, me tienen odio, me quieren hacer esto, está desconfiado, se le aumenta la presión, tiene más riesgos de úlceras en el estómago, en el duodeno, más riesgo de problemas del colon, tienen diarrea, otros tienen estreñimiento, problemas en piel, trastornos hormonales, dolores de cabeza frecuentes. Todas esas cosas le pasan la comida le cae mal, trastornos digestivos. Todas esas cosas pueden pasar. Alteraciones en el sueño, insomnio, pérdida de la atención. La persona le están hablando, no se concentra. ¿Por qué? Porque vive en el problema. No le presta atención a los demás, lo demás pierde importancia, su familia, todo, apenas acordándose de la persona que le hizo daño. Entonces, esto hace que también nuestro sistema inmunológico baje y la persona tiene más tendencia a las infecciones. La persona amargada coge más infecciones que otras personas, dolores musculares. Entonces, todo esto nos está mostrando que la amargura nos está haciendo daño. Hay un ejemplo bonito que encontré. Una persona amargada y que quiere vengarse, quiere hacerle daño a otra persona. Y eso es como si esa persona se tomara un veneno y esperara que la otra persona se muriera. Porque es que el amargado se hace daño es a él más que a los demás. El amargado a quien más daña es a sí mismo. Entonces es como si la persona se tomara un veneno y esperara que se muriera la otra persona. Eso es lo que hace el amargado. El amargado es como si cogiera barro y antes de ensuciar a otros se ha ensuciado a sí mismo.
Entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos una sanidad interior. Hay un problema, hay muchos problemas que trae la amargura. El primero es la venganza. Romanos 12:17. La palabra del Señor dice algo tremendo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué es lo que piensa el amargado? Que el que me hizo daño le vaya mal. Ojalá le pasara esto. Ojalá le pasara lo otro. No paguéis a nadie mal por mal. Y Romanos 12:19 dice: no os venguéis. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si a nosotros nos hacen daño, nos hacen algo y es injusto, y nosotros se lo dejamos a Dios, el salmista David dice: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso sí es terrible cuando Dios actúa. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, eso sí es terrible. Pero cuando nosotros nos vengamos, nos estamos dañando nosotros mismos. Y estamos dañando a otras personas. Pero cuando dejamos eso en manos de Dios, Él sí es un juez justo. Mía es la venganza. Otro error, hablando algo de venganza, está demostrado que por causas de muertes violentas, las primeras causas son problemas amorosos. Vemos en los noticieros todas las semanas la pobre mujer que el tipo, porque ella lo dejó despechado, viene y la mata. Todas las semanas en el noticiero sale lo mismo. ¿Quién es el primer sospechoso siempre? Su expareja. Esta semana salieron como 3 o 4. Entonces, eso es venganza por amor. Pero hay venganza por odio, hay venganza por dinero, hay venganza por malos negocios. Todas esas son formas de venganza. Pero está demostrado que la primera causa de muerte violenta de este tipo es por amor, o sea, el despecho. La persona dice: si no es mía, no es de ningún otro. Cuando estamos con una persona, cuando nos casamos con alguien, decimos que nosotros somos quien más queremos a esa persona, quien más quiere es Dios. Pero nosotros decimos, cuando alguien está enamorado, no quiere ni que le toquen la novia, no quiere que le pase nada. Antes mostraban que el caballero ponía el saco sobre el charquito para que ella no se mojara ni siquiera los pies. Le abría la puerta, le lleva flores. Pero cuando está despechado, aunque no estén juntos, debe seguir queriendo la felicidad de la persona. No, si no está conmigo, no es con ningún otro y la matan. Entonces eso, ¿por qué? Porque hay una amargura, y esa amargura es la que envenena a la persona. Segundo error con la amargura: minimizarlo. Estar amargados pero cambiarle el nombre. Eso es lo que se llama un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Algo feo, ponerle un nombre para que se escuche mejor. Entonces, cuando estamos amargados, le cambiamos el nombre y decimos: eso es un enojo santo. O es un desequilibrio hormonal. Algunos dicen: no, es que ella está en sus días. Oh, eso es común. Otros justifican la amargura. Todos esos son errores de esa misma amargura. La venganza o minimizarlo. Otro error. La Biblia dice que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que reconocer que estamos amargados. Primera de Juan 1:10 dice: si confesamos nuestros pecados. Esa dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si nosotros tenemos amargura, pero no lo queremos reconocer, estamos diciendo que no hemos pecado. Y entonces estamos dando a entender que Dios es un mentiroso y que su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que reconocer que estamos amargados, no tenemos que negarlo. Lo primero que hay que hacer para resolver una situación es reconocer que hay una situación. Otro error: echarle la culpa a otras personas. Es que si no me hubieran hecho esto, yo no estuviera así. Otro error: desahogarse. Las personas piensan que si se desahogan, eso va, lo que ellos llaman, entre comillas, sanar la herida. Hay algo
que la gente pensaba que servía, y es un saco de boxeo. Yo tengo un saco de boxeo, se lo regalé a mi papá, yo hacía deporte. Pero algunas personas recomendaban el saco de boxeo como una terapia. Y decían, cuando tú tengas rabia, pégale al saco de boxeo y vas a descargar la rabia. Y demostraron que lo que hacía era conducir la rabia más rápido, hacer que esa rabia explotara más y comenzar a ver al enemigo en el saco de boxeo. Entonces, como terapia no sirve. Como terapia no sirve decir, tengo rabia, pero alguien que yo conozco me decía, es que cuando yo tengo rabia no quiero que se me quite, quiero que me dé más rabia. Entonces, desahogarnos no es el problema, hablar no es el problema. El problema es presentarnos delante de Dios, reconocer el problema y que Dios es el que puede ayudarnos a resolver ese problema. Porque cuando una persona se desahoga, lo que hace es que va dispersando el veneno. Cuando una persona está amargada y comienza a desahogarse delante de los demás, lo que va a hacer es contaminar su veneno a otras personas. Y si aparte de eso encontramos a alguien que nos dice, oye, tienes razón, eso que te hicieron está mal hecho, no debieron hacerte eso, nos va a dar mucha más rabia todavía. ¿Cuál es el otro problema con la venganza? Otro error: disculpar al que hizo el problema. Pero diríamos, si el problema fue que me ofendieron, si se disculpan se me va a pasar la rabia. El problema no está en el que ofendió, el problema está en el ofendido que está mal delante de Dios. Y así vengan a ofrecer disculpas, eso no va a solucionar el problema, porque el problema lo tenemos ahora es con Dios. Porque aquí dice que la venganza es mía, y cuando nosotros pensamos y deseamos mal a otra persona, ya hemos ofendido es a Dios. Entonces el problema no está ya con la persona agredida, está con Dios. ¿Por qué? Porque juzgamos a Dios y decimos, Dios, ¿tú por qué permitiste esto? Como el tipo que le violaron la hija y decía, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué no puso un escudo sobre mi hija? Entonces, ¿cómo nos sanamos de esa amargura? Lo más importante, y lo hemos escuchado en muchas iglesias, y lo hemos escuchado en muchas prédicas, necesitamos sanidad interior. Si nuestro corazón no es sanado, podemos ponerle curitas afuera, pero va a seguir enfermo. Una casa, un closet, cogió un moho, cogió un hongo, cogió un comején. No hacemos nada con raspar y pintar si el problema está ahí todavía. Si en su casa, ¿quién no ha visto en una terraza de su casa que sale un pedacito de raíz? Trate de arrancarla a ver hasta dónde llega. Yo he visto edificios, hay uno cerca de mi casa, que casi tiene un árbol que sale por un lado, porque permitieron que esa raíz entrara, y así de corten esa raíz va a seguir saliendo. Lo que le decía del bambú, después que ese bambú ha tenido esas raíces durante 7 años, le pueden cortar el tronco y a los poquitos días está igual. A los poquitos días está igual. Ahora, no todos los bambúes crecen de la misma forma, hay más de 1500 variedades de bambú, pero hay una en especial que es la más grande, que llega hasta los 32 metros. Las demás tienen un crecimiento rápido, pero la que les estoy diciendo, que es el más grande, le pueden cortar el tronco entero y al poquito tiempo está igual. Con la amargura pueden maquillar, eso es lo que llama un maquillaje, hacer algo externo. Cuando una mujer se maquilla no va a cambiar la forma de su nariz, simplemente va a retocar. Le echas un poquito de luz aquí, de sombra por acá para que se te vea diferente. Pero maquillar es por fuera, lo mismo pasa con la amargura. Entonces necesitamos sanidad interior. De lo bueno, de lo malo sacar lo bueno. Y uno puede decir, ¿dónde va a salir de lo malo algo bueno? Vamos a Jeremías 15:9, la parte A. En el libro de Jeremías dice el Señor, por tanto así dijo Jehová. 15:9, la parte A. Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué quiere decir restaurar? Quiere decir que lo que está dañado, cambiarlo, mejorarlo, volverlo a su estado original. Si te convirtieres, ¿qué es convertirse a Dios? Cuando una persona se convierte a Dios, no lo hace externamente,
La sanidad comienza desde el interior. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, si hay un vaso que está sucio hay que lavarlo primero por dentro y después va a estar limpio por fuera. Jehová nuestro Señor dice, si te convirtieres, o sea, si dejamos que Dios nos moldee, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos que el Señor nos moldee, de lo vil, de lo malo que tenemos nosotros, Dios va a sacar lo precioso, lo bueno. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, Dios nos va a tener en alta estima. Si de eso malo que pasó, si de una violación, si de unos malos tratos cuando éramos niños, si de cualquier situación traumática, nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, entonces Dios, de eso malo que pasó, va a usarlo para que seamos testimonio para otras personas, para que después de lo que nosotros llorábamos, ahora demos testimonio y le prediquemos a los demás. Pero eso sí permitimos que Dios actúe en nuestra vida. No hay que disculpar, hay que perdonar al agresor. Cuando Dios permite esas cosas, cuando esas cosas pasan es porque Dios lo ha permitido, porque la Biblia dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que hacer, como parte de ese proceso de sanidad interior, tenemos que hacer un listado de las personas a las que hemos ofendido y que nos han ofendido. Y tenemos que comenzar a recordar qué situaciones hemos provocado, porque nosotros hemos podido ser piedra de tropiezo a otras personas con nuestras malas actitudes. Porque cuando nosotros como cristianos comenzamos a actuar mal, los demás comienzan a decir, para ser cristiano como ese, mejor me quedo como soy. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien nos hace daño y nosotros respondemos mal por mal, estamos dando un mal testimonio, estamos dando un mal fruto. Y estamos siendo malos cristianos y estamos dañando la obra del Señor. Y tendremos que dar cuentas ante Dios por eso. Tenemos que ser específicos cuando oremos, Señor, te pido perdón porque a esta persona yo le hice esto. Y tenemos que hablar con esa persona. Y tenemos que arrepentirnos por haber juzgado a Dios y a las personas que nos hicieron eso. Pedro, planteándose el mismo problema, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, 21 y 22. Señor, si me hacen daño, ya estoy cansado de perdonar. ¿Cuántas veces voy a perdonar en un día? 7 veces. Hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces por día, casi 500 veces. Señor, si me hacen daño, ¿cuántas veces le voy a perdonar en un día? Si el Señor le dice 7 veces, a la 8ª ya yo tendría libertad para hacer lo que yo quisiera, no perdono. El Señor le dice hasta 70 veces 7. No es que voy a contar 490, la 491 me desquito. Es que el Señor está usando una figura retórica donde Él está haciendo algo exagerado, está magnificando, diciendo todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano? Hasta 70 veces 7, quiere decir todas las veces. Recordemos que 7 es el número de Dios, es el número de la perfección. Y 70 es múltiplo de 7. 7 por 7, todas las veces que fuera necesario, tenemos que perdonar. La palabra del Señor dice, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aplicamos a esto? Cuando hay tinieblas en Juan 8:12, cuando hay amargura, quiere decir que hay áreas oscuras de nuestro corazón. Muchas personas tienen un refrán diciendo que todos dentro tenemos demonios. Y lo dicen como algo retórico. Las personas dicen, esos demonios hay que dejarlos allá adentro. Esos demonios tienen que estar allá. Pero nuestro Señor dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12, 9, 5. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nuestro Señor Jesucristo puede alumbrar las tinieblas que hay en nuestro corazón. Solamente permitiendo que Jesucristo en su obra redentora en nuestra vida nos perfecciona, no van a desaparecer esas tinieblas, esas sombras que hay en nuestra vida.
yo vine a entender algo, que el único que puede quitar y puede hacer que haya luz absoluta es Dios. Siempre me he puesto a ver, si hay una luz para un lado, hay sombra donde no alumbra. Y si yo pongo otra luz que alumbra lo contrario, así estén las dos luces encontrándose, hay detrás de ellas oscuridad. Y la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, dice que no habrá más sombras. No estarán ni la luz del sol ni la luz de la luna, porque Dios va a iluminar todo. Y dice que no va a haber sombra ni en el sitio más pequeñito. Pero como nosotros somos embajadores del reino, lo que está sucediendo allá tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Si allá hay luz, en nuestra vida tiene que haber luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero por la luz de Cristo. Solamente Dios puede sacar esa amargura, ese odio. Tenemos que hacer un autoanálisis, pero también tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos haga como un escáner y que nos recuerde qué cosas hay en nuestra vida. No es regresión. Regresión es algo que usan las personas que trabajan con la mente, y eso es algo que pertenece a Dios. Nosotros no podemos permitir que nadie en nuestra vida nos hipnotice, que nadie comience a decir, así sea cristiano, que diga, te voy a hacer una regresión para que recuerdes tus problemas y los sanes. Porque lo oculto de la mente pertenece a Dios. Pero nosotros sí podemos decirle, Espíritu Santo, recuérdame qué problemas he tenido, recuérdame por qué soy así, recuérdame, Señor, en qué momento yo comencé a cambiar, y ayúdame a cambiar esa situación. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 29:18. Deuteronomio nos vuelve a hablar de esa raíz de amargura. Deuteronomio 29:18, el Señor dice, no sea que haya en vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando Dios castiga al pueblo, los mandaba a comer hiel y ajenjo. Aquí el Señor está diciendo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Es una planta venenosa que cuando la echan al agua se convierte en veneno puro. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es que cuando nuestro corazón se aparta de Dios, se llena de ajenjo. Fíjense cómo es tan grande la palabra y el conocimiento de Dios, que ustedes sabrán lo que es la planta de Chernóbil, allá en la antigua Unión Soviética. Y esa es una planta nuclear que sale en muchas películas porque hubo una explosión nuclear. Y esa planta todo eso quedó contaminado durante siglos. Va a quedar con radiación. Pero el nombre de Chernóbil en el idioma original, en el ucraniano, quiere decir ajenjo, porque esta planta crece mucho en esa zona. Y antes de saber que eso iba a ser una planta nuclear, el nombre en ucraniano es ajenjo. Y ajenjo quiere decir Chernóbil. Entonces a esta planta nuclear le pusieron Chernóbil, pero su nombre es ajenjo. Quiere decir que esto es un veneno. Entonces el Señor nos está diciendo que cuando en nuestro corazón hay raíz de amargura, va a producir hiel y ajenjo. O sea, nos va a amargar a nosotros. La hiel es una sustancia que es lo que llaman la bilis y corta la grasa. Pero la gente muchas veces sabe que cuando vomita y no hay comida termina vomitando la bilis. Y eso es algo amargo para el que lo ha probado. Ahora entonces imagínense el ejemplo que el Señor está poniendo de que nuestro corazón se amarga. Es la misma explicación que Dios está dando. Y la persona amargada comienza a hablar con amargura. Romanos 3:14, el Señor dice, Romanos 3:14, llena está su boca de maldición y amargura. La persona amargada expresa con su boca lo que hay en su corazón. Llena está su boca de maldición y amargura. ¿Qué nos está mostrando esto? Que la persona amargada no solo tiene amargado el corazón, sino la boca también. Porque la Biblia dice que lo que hay en la boca viene del corazón. Entonces, pero la palabra del Señor dice que el cristiano tiene que conocerse hasta por su forma de hablar.
Vamos a Isaías 51, 16. En Isaías 51, 16, el Señor nos está diciendo: y en tu boca he puesto mis palabras. Quiere decir que el que acepta al Señor ya no va a hablar lo que quiera, ya no va a hablar lo que piensa, ya no va a hablar lo que cree, sino que va a hablar la palabra del Señor. El que acepta volverse a Dios, el que se convierte a Dios, el que acepta a Dios, ya no va a decir es que yo pienso, es que yo creo, va a decir es la palabra del Señor dice, la Biblia dice, Jesucristo dice, el Espíritu Santo dice, pero no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé. Por eso dice Isaías 51, 16, en tu boca he puesto mis palabras. Nuestra boca tiene que ser una manifestación de Dios. Nuestra boca tiene que ser una extensión de la boca de Dios. Nuestros labios, nuestra lengua tiene que ser una extensión de la lengua de Dios. En tu boca he puesto mis palabras. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas al que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Cuando no hablamos lo de Dios. Entonces, sin importar qué grande sea la agresión que nos hicieron, ya casi para concluir, por muy grande que sea el daño que nos hayan hecho, Dios nos está diciendo que Él nos consuela. Segunda de Corintios 4:17. Por muy grande que haya sido la ofensa, una persona que le mataron un familiar, los violaron, los secuestraron, le robaron la herencia, cualquier cosa, segunda de Corintios 4:17, el Señor está diciendo que Él es el que nos sustenta. Porque esta leve tribulación, y uno diría, me mataron un familiar, las personas que los grupos armados los desplazaron, hubo violencia, violaciones masivas, el Señor dice que es una leve tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que la gloria de Dios cae sobre nosotros cuando nos está pasando eso. Si nosotros tenemos una situación y la vivimos en Dios, esa gloria va a ser tanta que vamos a sentir como un peso, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que Dios nos va a sustentar en medio de esa situación. Para concluir, en Primera de Pedro 5:10, con esta cita finalizamos. Primera de Pedro 5:10. Después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otra versión dice, después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, terminará Él mismo el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Entonces la palabra del Señor dice que Dios permite que cualquier situación que ustedes y yo tengamos, Él la va a usar, porque después que padezcamos, a través de esa situación, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. El cristiano que lleva una vida como cristiano tiene que padecer, lo que hablábamos la semana anterior, padecer lo que padeció Cristo, padecer por amor a Cristo, ser perseguidos por amor a Cristo. Pero después que Dios permita eso, Dios nos va a establecer. Y como cristiano vamos a poder decir, yo sé lo que es pasar por eso. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es pasar necesidad. Yo sé lo que es pasar cáncer en mi familia, les podría decir también. Yo sé lo que es pasar por un divorcio de mis padres. Yo sé lo que es pasar todas esas cosas. Yo sé lo que es tener que vivir errante de un sitio a otro porque mis padres no estaban bien. Pero hoy les puedo decir que Dios nos permite superar todas esas cosas, que Dios nos permite que todo eso que nos causó dolor, ahora nosotros podamos compartirle a otra persona,
y romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Por eso nadie nos puede decir es que tú vas a hacer lo mismo que tu familia. En tu familia hay cáncer, tú lo vas a tener. En tu familia va a haber esto porque tú también lo vas a tener. Porque Dios nos está diciendo que después que padezcamos, Él mismo, Él no va a mandar un ángel, Él mismo no va a mandar un profeta, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Qué grande es el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esa sanidad interior. Vamos a ponernos de pie. Vamos a reconocer que en nuestra vida hay problemas. Vamos a decirle a Dios cada uno con sus propias palabras. Que el Espíritu Santo nos muestre qué situaciones han pasado en nuestra vida. Qué situaciones nos han llenado de dolor. Qué situaciones han cambiado nuestra forma de ser. Hay personas que dicen, él era tan dulce cuando era niño, ¿qué le pasó? ¿En qué momento cambió? Cada uno vaya, dígale a Dios con sus palabras, Dios, toma el control de mi vida, toma el control de todo aquello que me causó daño, ayúdame, porque me despreciaron. Alguno de pronto podrá decir, mis padres me querían abortar. Mis padres se querían separar y decían que yo tenía la culpa de eso. Mis hijos me han despreciado, me han abandonado y estoy solo. Mi familia me ha vuelto la espalda, nadie me ayuda. Digámosle a Dios cada uno con sus palabras que necesitamos ayuda. Muéstranos, Espíritu Santo de Dios, ¿qué heridas hay en nuestro corazón que no han sanado? Espíritu Santo de Dios, tú eres el consolador, tú eres el restaurador. Señor, toma el control de mi vida, toma el control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hemos sufrido, pero más sufrió tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate aquí, Señor. Pon tu mano, Señor, tu Espíritu Santo que es fuego, Dios, que comienza a sanar cada herida, cauteriza cada herida, Señor. Padre, que todo desprecio que sufrimos cuando éramos niños, Señor. Padre, las personas que no conocen de ti dicen que el daño que le hacen a un niño no se puede borrar, pero nosotros sabemos que en Dios somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo. Tu palabra dice en Jeremías que tú nos restaurarás, Señor. Aquí está la vida de cada uno de nosotros, Señor, pidiéndote sanidad interior, pidiéndote, Señor, que seas tú llenando esos vacíos en nuestra vida que no pueden llenar la ropa, los carros, los vestidos, Señor, el deporte, nada puede llenar, las drogas, el sexo, Señor, nada material puede llenar ese vacío que hay en nuestro interior que solo tú puedes llenar, Dios. Bendito Dios, sánanos, Señor. Sánanos, Señor, como dice la adoración, sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra vida, sana nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a perdonar porque tú nos perdonaste primero. Ayúdanos a perdonar porque, Señor Jesucristo, en la cruz dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo de Dios, que las personas que nos hicieron daño era porque tampoco tenían tu Espíritu Santo. Padre bendito, perdonamos hoy en el nombre de Jesús a todo el que nos haya hecho daño. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor echamos fuera toda amargura. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor echamos fuera todo odio, todo deseo de venganza, todo deseo de retaliación, todo deseo de desquite. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a perdonar. Hoy declaramos con nuestra boca que perdonamos a nuestros enemigos. Hoy declaramos con nuestra boca que perdonamos a todo aquel que nos haya hecho daño. Pero hoy también te pedimos perdón, Dios, por haber dudado de ti, por haber pensado que tú no estabas allí cuando nos hicieron daño, por haber pensado que eres un Dios duro que no evitaste el dolor que nos causaron. Pero hoy entendemos
como dice el Salmo 30, que tú has cambiado nuestro lamento en baile y me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca quedaré callado, Señor, porque tú, Señor, cambiaste nuestro dolor en alegría, Señor, y tú nos viste de ropa nueva, Señor. Tú nos pones nuevas vestiduras. Hoy te pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que a nivel espiritual cambies la vestidura espiritual que tenemos, Señor. Toda ropa manchada, toda ropa vieja, quítala, Señor. Tu palabra dice que tú nos pones nuevas vestiduras. Tu palabra dice que unges nuestra cabeza con aceite. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro guardador, Señor. Tu palabra dice que ahora sí te podemos llamar Padre, porque hemos dejado que tú, Señor, que tú eres el viñador, cortes toda maleza de nuestra vida, Señor. Tu Hijo Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el viñador, y que el Padre en este momento va a quitar toda maleza, toda raíz de ajenjo, toda raíz de amargura de nuestra vida. Levanta tus manos y pídele a Dios que te limpie. Levanta tus manos y pídele a Dios que te limpie, que se lleve toda raíz, que no quede nada sembrado ahí, que toda semilla que el enemigo sembró en algún momento de odio, de venganza, de cizaña, hoy el viñador, que es Dios, la arranca. Hoy el viñador la echa en el fuego. Hoy el viñador dice que quitará toda maleza y que el fruto que tenemos crecerá más. Hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy nos apropiamos de la palabra de Dios que dice que Él nos limpiará y que nuestros frutos se multiplicarán. Dios, estamos aquí declarando tu palabra en el nombre de Jesús, declarando en el nombre de Jesús que hoy, a partir de hoy, daremos mejores frutos, daremos frutos más grandes, porque tú te llevas toda maleza de nuestra vida. A ti sea toda la gloria, Dios, y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, bendito Dios, te damos gracias, Señor. A ti sea todo el honor, Señor. Recibe esto para ti, Señor. Aplausos para el Señor. Dale un aplauso a Dios, porque a Él sea toda la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias.